La Pólvora. Noticieros en línea. 7 de la mañana con 47 minutos, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Les saludo con mucho gusto a Miguel Zacarías. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenos días. Buenos días, Rita Zamora. Buenos días, Jennifer Marcocchio. Excelente inicio de semana para todos. Cachi, ¿cómo estás? Faltan todavía 12 minutos, es que no empiezas a dar. No, todavía está, está dormidito un poquito. Bueno, saludos, por supuesto, un gran abrazo a mi querido Toño Rocha, abrazo a él y por supuesto a quienes pues le acompañan, le asisten, mi estimadísima Rosalía Pedraza y su hijo Alejandro Rocha. Ahí estamos pendientes, Toño Rocha, y ánimo. Bueno, varios temas, pero bueno, antes sí, ya se fue, yo pensé que se iba a quedar. Es que yo intenté con un diálogo de frente con Fernando Velázquez, pero se puso en un plan muy... Mire, a ver, ustedes, el público sabe que hay una tradición en México, creo que no sé en otros países, pero en México, que pues, en las bodas lanzan la novia. Famosa. El ramo y el novio. La liga. Okay. Es un especialista. Jennifer, es lunes apenas. ¿Qué pasa? Okay. ¿Qué pasa? Bueno. En bodas, o sea, también organizan. Exactamente. Bueno, el tema es que, pues el hombre se gana la liga y la dama se llama se gana el ramo. Pues a veces uno y a veces otro, pero ¿qué dicen los expertos de que cuando se ganan los dos, que coinciden, que gana el ramo, lo gana la chica casadera, como dirían? Ay, no, Miguel, y el chico casadero, permítanme, perdón, chaboro, para tener equidad, o sea, si voy a hacer para los dos, se la ganaron los dos. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Coincidencia no lo creo. Coincidencia no lo creo. ¿Una señal del más allá? Del más acá, sí. Del más acá, no. Del más acá. Pero pues ya se fue corriendo, ya no tenemos... Fernando y su novia, pues no sé, Fernando está emplazado, así es que pues sí, él sabrá si yo lo pienso por su novia, un saludo a Nat, que Nat es un encanto. Además, y además ella estaba feliz, o sea, yo no sé si Fernando va... ¿Cómo le iba a hacer el feo a ese señal del destino? Pero aparte fue que pues Nat como que no quería pasar, y le digo, ve, le digo, te vas a sacar o el sea ramo. Que es tu culpa como siempre todo. Híjole, creo que tuvimos con el profeta otra vez. Sí, tienes cuando ahí. le dije, te vas a sacar el ramo, y resulta que se lo sacó. Así es. Bueno, pues ahí está, para toda la gente que quería hacer Fernando Velázquez en las casas. No es cierto, no es cierto, porque al rato nos va a regalar. No es cierto, Fue pero una coincidencia, bueno, no es cierto, y bueno, ahora no no sabemos cuántos ramos han ganado, cuántos o sea que ya varios. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Tengo otras preguntas, pero bueno. No, pero bueno, un abrazo, y salud, por supuesto, ellos. A Roger, a nuestro compañero Roger Yale, que la verdad sea el inicio de una gran etapa de su vida. Los estimamos y además un gran evento. Oigan, y bueno, este fin de semana hubo actividad, varios temas, mientras por ahí, Ariel, para quienes nos ven, ayer reapareció el exgobernador Diego Sinúe Rodríguez Vallejo en el evento el evento es la jornada electoral. Ahí está el gobernador. Que no quiso hacer ninguna declaración de nada. Exacto, preguntaban ahí qué les pasa a los políticos que les en retiro o que terminan algún encargo, luego les da por dejarse crecer la barba. Llegó ahí vestido el gobernador. Pues como que uno se relaja, ¿no? Y ya no le importa las bota vaquera, sombrero y todo el rollo ahí, el gobernador saludando. Muy a su estilo, ¿no? A todos. Bueno, no eran muchos los panistas que estaban ahí votando. Ya el entusiasmo de los panistas es otra cosa, ya platicaremos en un rato más. Pero bueno, ahí está la nota de el retorno público, por supuesto, público del el exgobernador Diego Sinúe Rodríguez Vallejo a Guanajuato. No quiso hacer declaraciones y nos lo comentó el día que, en la entrevista que le hice un par de días antes de que terminara su encargo. Dijo, no voy a hacer declaraciones públicas una vez que la gobernadora Lidia de Inés asuma el cargo, y ayer
Le preguntaron, y ¿Lo cumplió? Lo cumplió, no hubo Pero respuestas. como militante respecto al proceso, algo, No, nada, yo creo, y nada. me parece que Diego en ese sentido, pues será discreto. No quiere decir que no haga declaraciones, que no siga teniendo hay algunas herencias, hay algunas señales. Su injerencia. Exactamente, en el PAN de Guanajuato, en las decisiones que hoy se han dado ya en el sexenio me refiero a influencia en el sentido de la herencia de algunos funcionarios, de algunos apoyos que se están dando. Por ejemplo, este mismo de Jorge Romero Herrera, por supuesto que hubo un acuerdo también para apoyar a Jorge Romero, que por cierto, vamos a ver, habrá que ver los resultados de Guanajuato, porque a nivel federal, 80-20 gana en proporción Jorge Romero a Adriana Dávila, 80-20. Pero ojo, no sé en León, pero no sé en la otra parte del estado, en otras partes del estado, pero en León, que es bastión, sigue siendo bastión panista hoy, no solamente en Guanajuato, sino a nivel nacional, uno de los principales. En León, la votación fue cerrada. Ahorita les doy los números de cómo quedó en León la votación de Jorge Romero frente a Adriana Dávila. En Irapuato también mandaron los números y también fue una votación cerrada. No sé en el resto del estado, pero me llamó muchísimo la atención el 80-20 que Jorge Romero se impone a Adriana Dávila a nivel nacional. O sea, de cada 10 votos, 8 fueron para Jorge Romero. Y en León, les voy a decir los números que ayer me pasaron por la noche. En León la cifra fue 501 votos para Jorge Romero, 475 para Adriana Dávila, es decir, casi, o sea, cerradísimo, 26 votos de diferencia, en porcentaje pues debe ser 2 o 3% nada más de diferencia entre uno y otra. Entonces me llama la atención que en el bastión panista, en donde se suponía que los dirigentes o la cúpula del partido formal estaba con Jorge Romero, y se dio una votación casi pareja. La propia gobernadora mostró su voto a favor de Jorge Romero. El gobernador como que quería mostrarlo, pero estoy segurísimo que votó por Jorge Romero. Entiendo que esa era la señal, pero por cualquier cosa que haya sucedido, si esa era la señal, si esa era la línea y no se acató, un mensaje interesante. Si esa no era la línea, o se hicieron nada más de que arriba lo apoyaban y abajo no, y los militantes votaron al dejarles bateo libre desde la cúpula, pues es también un mensaje. Entonces, a mí sí me llamó la atención, es anecdótico en el contexto nacional que Adriana Dávila haya dado la batalla aquí en Guanajuato y en León en particular, pero sí me llama la atención que en esta tierra se haya dado números cerrados frente a la línea nacional. Pero no tendrá que ver también, bueno, número uno, o también puede ser ¿cuánta militancia votó? ¿En dónde y quién cómo? Bueno, aquí en León hay 2,100 militantes, entiendo, entonces votaron poquito menos de la mitad, o sea, la participación fue del 40 y tantos %. ¿Y qué lectura tienes de eso, Miguel? A mí me parece que es interesante, o sea, el que digas que la militancia en este caso resiste la línea, o sea, una buena parte de la militancia resiste la línea, es una señal. Alguien me puede decir, oye, ¿cómo sabes que no hubo línea? Bueno, pues entonces si dejaron bateo libre, es interesante que hayan estado los números parejos, y para empezar, que no hayan operado a favor de uno o de otro. O sea, decir también, oye, pues si vamos a apoyar a Jorge Romero, que la gente se manifieste, que los militantes se manifiesten sin presiones y que finalmente Adriana Dávila, la campaña que hizo, que me parece meritoria, porque era la militante crítica, y hay que saber el tema del PAN, quién está hoy al frente de Acción Nacional, Jorge Romero, que llega producto de un pacto con Marco Cortés, es decir,
Es pues PAN, ahí está el pequeño es gran PAN, detalle. PAN con lo mismo, o sea, son los mismos que van a seguir, o el mismo grupo el que va a seguir comandando. Tal vez de ahí viene esta división. O sea, desde antes de la elección nacional, sí, incluso en lo estatal, digo, obviamente ahí ya con otros elementos sobre la mesa, pero sí hay una parte de los panistas que dicen, ya no queremos seguir bajo la misma línea de lo que ya fracasó. Esa es la realidad con Marco Cortés. Sí, la mediocridad. O sea, electoral. este asunto donde la oposición no ha sabido ser oposición, donde no hay un liderazgo claro, donde estamos viendo lo que sucede en este país y quisiéramos de repente tener esta voz fuerte, pero no solamente de ocurrencias, de señalamientos, sino de acción. Y entonces yo creo que por eso gran parte de la militancia puede decidir hoy y decir, sí, y estamos hablando no es el camino, el rumbo que el partido necesita. De acuerdo. Y sobre todo porque se ha hablado de, ¿qué quieren hacer? Que sea más rápido, quiten las trabas burocráticas. No, hay una razón por la que la gente no se está afiliando al PAN. Sí. Ahora, más allá de eso, Jennifer, o sea, es cierto, el PAN también ha sido siempre un partido, sobre todo en Guanajuato, muy selectivo. O sea, es decir, ¿cómo le ponen a esto cuando vas a un antro, chavorruco, pues, o a un lugar donde... Derecho de admisión. Nos reservamos el derecho de admisión. El PAN ha tenido esto en Guanajuato. O sea, no llega cualquiera, no se afilia cualquiera. Y eso también pues ha permitido un mayor control de las cúpulas hacia la militancia en ciertas decisiones, o en la mayoría de las decisiones. Y hoy el PAN está en un momento, sí, o sea, a nivel federal de decadencia, o sea, y hoy ahí comparto un artículo de un periodista que trabajó lo conocí en Reforma, se llama Ernesto Núñez Albarrán, y hace una gran reflexión de lo que ha sido el PAN en los últimos años, y dice que la llegada de Jorge Romero es el triunfo del llamado cártel inmobiliario, de la consolidación de los padroneros y de los dirigentes que han provocado, a partir de 2006, que ganan la presidencia en una elección cuestionada, la presidencia de la República con Felipe Calderón, a partir de 2006 el PAN ha venido en picada, insisto, a nivel nacional, y a nivel local ya tuvo una señal en este 2024, al perder la mayoría del Congreso, al perder Celaya y varias presidencias municipales. Entonces, creo que esto es una señal interesante, la votación, insisto, de lo que se dio en León, lo que viene en el PAN. O sea, cuando hablas tú de Jorge Romero y recuerdas a Carlos Castillo Peraza, a Luis H. Álvarez, a gente que dices de verdadera estatura política, híjole, pues y para estos tiempos, como diría el propio, algunos dicen, en este momento, el PAN, en un momento oscuro de la política de México, tiene este país una de las peores oposiciones de la historia. Y la responsabilidad de hacer un cambio, la responsabilidad de cambiar el rumbo, no solo del partido, sino yo diría, la estrategia general que tiene hoy la oposición en México. Sí. O sea, no sé si ese perfil específicamente, quién lo acompaña, que ya lo podremos platicar más adelante porque aquí Cacha nos dice que nos tenemos que ir, pero si es lo que realmente necesita, o sea, más allá de salvar a un partido, más allá de salvar a la militancia, el tema siempre de que haya un que ver, contrapeso exacto, real en este gobierno, donde ya vimos, o sea, las decisiones mismas de esta oposición nos llevan a donde estamos hoy. Das en el clavo con el tema de los contrapesos, el valor de los contrapesos, lo platicamos en el siguiente bloque, y algunos otros temas que pues también surgieron este fin de semana y que van a dar de mucho de qué hablar en los siguientes, y les platico, la alcaldesa se reúne próximos días con los diputados locales del PAN para que no les pase lo que hace un año. Te platico de qué se trata esto, mi querida Rita Zamora. Ya me dejaste pensando, yo pensé que la ley de ingreso civil sin ningún problema. Pero sin ningún conflicto. Sí, no, hay que poner atención entonces. Gracias, Miguel. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida, por favor. No le cambie, al regreso tenemos una muy interesante entrevista. Regresamos. Noticieros en línea. Noticieros en línea. Noticieros en línea.
Rita, no les 8 de la mañana con 49 minutos, estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Miguel Zacarías, te saludo de nueva cuenta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rita? Nuevamente, Jennifer, buenos días nuevamente. Antes de entrar en materia, recuerda que dialogar te conviene. Si tienes algún conflicto, el Centro Estatal de Justicia Alternativa puede ayudarte a solucionarlo. Con voluntad y diálogo se logran acuerdos con los que todas y todos ganamos. Acude con nosotros al servicio, es rápido y gratuito. Más información en www.poderjudicial-guanajuato.gov.mx, Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, justicia accesible y a la vanguardia. Bueno, pues vámonos rápido con este tema. Ojo con esto que escuchamos hace un momento de la oposición de Morena, y creo que no es un tema anecdótico o aislado. En Guanajuato, no sé si en el país, pero en Guanajuato creo que Morena estará lidiando como partido con estas dos visiones que chocan sobre cómo debe ser en oposición frente al PAN que gobierna en el estado, no en todos los municipios, pero en donde gobierna en cada municipio. Habrá que ver qué tipo de Morena nos encontramos en esto. Y lo digo no solamente por Guillo Medina, que dijo claramente, así como en algún momento José Arturo Sánchez Castellanos se declaró primero barbarista y luego dieguista, alejandrista también. Alejandrista, sí. Ahora Guillo Medina dice: yo soy más chefilista que morenista. O sea, es un tema que no es anecdótico porque es el choque de dos visiones y también es una especie de, como un lazo, o sea, como un tanque de oxígeno para el propio PAN. O sea, imagínate, o sea, yo no me imagino, hasta ahorita no ha habido un diputado local que diga, sí ha habido posiciones contrarias a la línea de la mayoría de Morena en el Congreso local, pero no he escuchado ningún diputado que diga que Livia Denis tiene muy claro el rumbo. Como le dije, y dije, ¿escuché mal? No, creo que Alejandra Gutiérrez tiene claro el rumbo, dicho por el coordinador de la fracción de regidores de Morena en León. Entonces, la coordinadora es Vanessa. Perdón, me disculpo. Entonces, pero pero él es obviamente de Morena. Y me parece que hoy Guillo Medina en el tema del discurso lleva la voz cantante. Tampoco Vanessa se distingue por ser una opositora así recalcitrante. Entonces, me parece pero tiene que ver con la corriente política, o digamos, dentro de esta división de Morena, que como tú lo dices, tiene varios Morenas. Ricardo Sheffield incluso ha marcado posiciones que sorprendieron en su momento, cuando tienes una oposición que, bueno, deslegitimaba siquiera la elección, ¿no? Y luego tienes a un Ricardo Sheffield que ahora nos sorprende muy, muy conciliador y muy, o sea, creo que dentro de todo este movimiento, justo es este perfil, el de Guillo, el de Vanessa, los que… Y que son cercanos a Sheffield. Claro, y que están alineados ahí con ese Morena. Y como dices, no es oposición. Casual, o sea, es finalmente una corriente dentro de Morena. Ya podríamos ubicarlos como la corriente moderada de Morena, o sea, sí, la corriente dialoguista de Morena, o sea… Y te estás portando bien. Exacto. Con esa a ver, tú dirías que, o sea, o dirías que es entreguista, o sea… es que lo que podría ser, sí, pues a mí lo que escuchamos de Guillo es… A ver, no se trata de que la oposición solo sea oposición porque sí. Así tampoco se trata de armar bronca, digamos, sí, sin ningún sentido, exacto, ¿no? O sea, tampoco se trata de que porque luego las discusiones son muy llamativas y nos dan de qué hablar. No, yo entiendo esa parte. Pero a veces sí requieres, no a veces, siempre requieres que la oposición tenga una crítica constructiva a favor de la sociedad. Sí. Entonces yo no me atrevería a decir tampoco que son entreguistas o esta corriente es entreguista, pero sí choca mucho con la visión general del partido y es como, bueno, de esa otra parte de los morenistas. Entonces, no sabemos ni siquiera al interior cómo se están organizando, no sabemos siquiera al interior cuál es esa línea. Por eso preguntaba, ¿hay una línea siquiera? No tenemos ninguna. Pues si es un tema que es muy interesante lo que planteas, de cómo la oposición cómo debe ser. Estoy de acuerdo contigo, no todo tiene que ser gritos, sombrerazos, de tirarse al piso, las pancartas,
reventar sesiones, gritar, aventar, no es eso. Sí creo que la oposición en Guanajuato había adolecido de mayor combatividad, sí es cierto, y creo que Morena en ese sentido en los últimos años ha refrescado esa parte y creo que ha contribuido a esclarecer y a sacar a la luz pública discusiones importantes, como el tema del combate a la pobreza, como el tema, por supuesto, del propio Fidesec, porque ahí Hades Aguilar y David Martínez fueron de los primeros que estuvieron ahí cuestionando este tema, tanto que al final tú dices los primeros discursos de Hades, algunos discursos, y luego lo que dijo Livia Denis como gobernadora, pues es prácticamente lo mismo. Sí. Entonces, creo que habría que, el tema tiene que ver con eso, pero también con lo que será el perfil de Morena. Y tampoco está desconectado con esto que hoy enfrenta David Martínez en la bancada de Morena y lo que dijo la gobernadora ayer de su diálogo con Morena. Dijo, yo no he podido concretar una reunión con David Martínez. Y con otros integrantes de Morena. Morena. No, pero o sea con los demás. Al final, como con coordinador la le das ese lugar para intentar abrir desde ahí el diálogo. El tema es que David no ha querido. Sí. Pero entonces David, perfecto, o sea, David tiene una posición, digamos, de dignidad, de no dialogar, yo no me entrego, y me parece válido. Pero dialogar y entregar es lo mismo. No. Porque, o sea, realmente sentarte a hablar, a dialogar, yo no de es lo acuerdo. mismo que entregar. No, de acuerdo contigo. No me voy a vender a tus ideas, no significa que vamos a coincidir en todo. No, por eso no vamos a pero hablar. por el, no sé. Pero me parece válida la postura de David. Esta es la Bueno, postura. sí, superoposición hasta sin, es más, no nos hablamos, no hay condiciones, no. El problema es que no tiene el aval de toda su bancada y su postura si ya dos entonces ya se debilita en la medida de que otros, dos por lo menos, ya se sentaron con Livia. Y Livia ya anunció que habrá una reunión dijo varios, no sé cuántos, 2, 3, 4, no sé, en los próximos días. Y podría apostar que uno de ellos es Antonio Chaurán, el que se subió a defender el Fidesec. Entonces lo que tienes ahí es a ese Morena dividido en ese aspecto. Seguramente David va a decir, lo importante son los votos, que cuando vayamos a votar vayamos todos juntos, sí, pero estás dejando claro ya corrientes diferentes. Y esto también tiene que ver con... ¿Le quita autoridad? Puede ser, y también esto tiene que ver con la ciudad. En Celaya gobierna Morena. Sí. Se dio la condición para que llegara Morena. En León no se ha dado la condición. Y no sé si Sheffield o alguien más lo dijo, de que a la gente en León no le gusta, a los electores, no les gustan esa oposición gritona, la rebeldía, que está bien que el PAN se ha desgastado, pero que a los electores no les gusta que haya este tipo de radicalismos. Eso es lo que he escuchado de algunos morenistas moderados, de que y que por eso es válido llevar estas posturas como la de Guillo Medina, que más allá de ser conciliadoras también tienen un tinte también más como proempresarial, es decir... Que es una visión más de derecha. Pues puede ser derecha. No, sí, tal cual. Sí, tal cual, puede ser más de derecha, pero sí proempresarial, que hoy, por ejemplo, pues los empresarios del CCE, de Coparmex, se escuchaban a, ¿cómo se llamaba el regidor del año del trienio pasado de Morena? Que era muy combativo. Regidor de Morena. De Morena. Ah, Tony Cabrera. Tony Cabrera. O sea, pues hoy tienes, o sea, los empresarios dicen, caray, pues está mejor escuchar a Guillo Medina que a Tony Cabrera. ¿Por qué? Pues porque no va a destruir. Entonces, y hoy en Morena, la oposición que construye Morena en León, pues no se parece al Morena de la 4T, de Sheinbaum, de Hades Aguilar, de David Martínez, y eso creo que son lecturas que podemos ir anotando desde ahorita como para abrir boca de acuerdo a lo que viene en Guanajuato en los próximos años, porque ¿no estarías planteando que es también ir construyendo cierta confianza sobre estas oposiciones que no son tan radicales, destructivas, ¿no? Porque luego mucho el discurso de la oposición en el otro nivel, o sea,
el PAN es que son destructivos, y es que Exacto. Morena no entiende, y es que Morena no dialoga, y es que quieren destruirlo todo, y es que vamos a hacer Venezuela. Bueno, ya Totalmente. llevándolo al extremo. De Entonces acuerdo. es ir construyendo esta oposición que dice, Pero, pues el tema podrías pero el confiar. tema es cuál se va a imponer, o sea, es decir, el 2027 y el 2030 son para Morena las grandes oportunidades para consolidar su avance en Guanajuato, 2027 y 2030, ir a competir de a de veras por la gubernatura. Entonces, el tema es cómo va a llegar Morena a ese momento y qué Morena va a triunfar y va a prevalecer. El Morena combativo tipo Hades Aguilar, de no quiero dialogar con la gobernadora, es ilegal su elección, o el Morena de Sheffield, de vamos a dialogar, vamos a acercarnos. A proponer. Alguno de los dos se va a imponer y va a elegir y definir candidatos en ese tenor. Entonces, creo que para empezar y para abrir boca, creo que está interesante el escenario, ¿no? Y sobre todo en León, que parecía, Sheffield en León, pero pues León es la tercera parte del electorado, ¿no? O sea, en Guanajuato. En fin, ya Aprovechar seguiremos. esos recovecos, ¿no? Ahora que vemos un PAN en Guanajuato que tampoco está tan bien, que también está medio dividido, que tiene opiniones a favor y en contra, no sabemos luego ahí los movimientos que... De acuerdo. Me estoy solo adelantando. Exacto. No lo sé. No, pero son, No lo sé. dejamos preguntas para seguir dialogando después. Vámonos con la del estribo, San Lunes. A ver. Hay una platica. palabra que se llama, espero haber entendido bien, la productora nos dirá tú, que ¿Pero es conoces, joven? Random, Random, es como ok. algo aleatorio, extraño, raro, más o menos. Sí, A ver, lo a ver que si yo planteo bien, entiendo, porque- bien la pregunta de este San Lunes. A ver, ¿Qué les parece más random? ajá. Ver a Guillo Medina en Morena, que el PAN en Guanajuato plantee una agenda progre de derechos, autoridades de derechos sexuales, matrimonio igualitario, o, bueno, nada más esas dos. Oye, pero es que entonces, en la segunda opción no sé si es random. O sea, porque estamos hablando de, tú estás poniendo la opción A, donde eso ya existe, Ajá. y B, en un escenario completamente imaginario, porque La no es dispuso la random. gobernadora, Me parece más random. En ese caso, lo primero. no, lo segundo. Ok. Eso sería mucho más random. O sea, muy más extraño, más difícil de Ok. creer, ¿no? ¿De Gracias. qué va a ¿Tú pasar? qué opinas? Sí, igual, ¿qué va a pasar? Me parece, lo más importante es que pasé mi examen de lenguaje, ¿Quién te Pareciera lo ser. puso? ¿Quién te puso ese examen, Yo. Miguel? no, bueno, es cuánto. El Muy viernes bien. el viernes hay que hacer un glosario de nuevos términos, Ok. porque yo la verdad hay cosas que sí no me estoy pudiendo comunicar. Ok, de Y hay acuerdo. otras que ya las aprendiste muy bien, amiga. Sí. Muy bien. Vamos a una pausa, gracias Miguel. Regresamos enseguida a 9 de la mañana con 2 minutos. Ya viene toda la información deportiva. No le cambie, por favor.